Un pasado tenebroso para algunos, progresista para otros. Lo cierto es que la estampa y figura de la reina doña Leticia Ortiz Rocasolano, no cuadra con los estereotipos de, lo que hasta ahora, se esperaba de una reina en un país donde sus tradiciones más profundas exigen una conducta intachable de quienes tienen la responsabilidad de ser la cabeza visible de la patria. No es baladí que lo publicado por Sierra Norte Digital nos llene de estupor y, cuando menos, de vergüenza ajena. Nunca nos acostumbraremos a los escándalos provocados por algunos miembros de la Casa Real, empezando por la cúspide, si bien es cierto que dado el ambiente de corrupción y libertinaje que campa por ella, todo es posible. Lástima que estos episodios escandalosos empañen la imagen de la poca buena gente que forma parte de esta familia tan progresista que hasta de los buenos modales se olvida. Y me refiero a doña Sofía, ajena por completo a estas cuitas, si bien las ha tenido que sufrir en sus propias carnes. Mis respetos hacia mujer tan ejemplar, honesta y comprometida. Fue encumbrada como reina el 18 de junio de 2014. La primera mujer en la historia que declarándose republicana será entronizada. Hay cosas que la Casa Real y aunque lo nieguen las intentan borrar de su historial. La censura comienza en el ataque a los profesionales que intentan airear cosas que no gustan. Ana Romero, experta de El Mundo en la zarzuela, que fue despedida tras citar a Corina en la noticia sobre la abdicación de don Juan Carlos. O a María Ramírez, hija de Pedro J. Ramírez, exdirector del diario El Mundo que fue cesado por presiones, que fue sancionada con un mes de empleo y sueldo por solidarizarse con su compañera. O a los de El Jueves, a los que la editora les obligó a destruir todas las portadas donde aparecía el rey, Felipe y una corona tan llena de mierda como en la realidad. O a José Manuel Lara, al que le cortaron la financiación 3 importantes entidades bancarias una semana después de editar el libro de Pilar Urbano sobre la participación del monarca en el 23F. Por supuesto que está prohibido hablar de los siguientes temas. 1. Alonso Guerrero, su profesor en la adolescencia que se convirtió en marido. Cuando Casa Real confirmó en 2003 la relación entre el príncipe y la periodista, la zarzuela ya había trabajado para evitar que trascendiesen las fotografías de la primera boda de doña Leticia. Y es que uno de los mayores problemas de la Casa Real para aceptar el matrimonio era que Leticia fuese una mujer divorciada. 2. México y las drogas. Hasta allí viajó para estudiar un graduado que no terminó, pero en el país azteca vivió intensamente. La revista mexicana quien hablaba de su gusto por el tequila y por el amante que disfrutó en su estancia. También se ha sacado a la luz años después que su desnudo inspiró una portada del grupo Maná. Y para rematar, en el libro Leticia, una republicana en la corte de Juan Carlos I, secuestrado como es habitual en este país democrático, se dice que fue detenida por posesión de hachís. 3. Sus otros amores con señores casados y el sexo etílico en Irak. También el autor de Leticia, una republicana en la corte de Juan Carlos I, insinuó que la editorial le censuró pasajes del viaje de Leticia a Irak como corresponsal. Los desvelaría Enrique de Diego años después, de su viaje a Irak. El cortesano Federico Trillo hubo de destruir el informe de la sargento Paquita sobre la noche de farra de Leticia con un mando de la Royal Navy. En México se habló de su relación con el periodista Luis Miguel González, que estaba casado y se divorció después de conocer a Leticia. 4. El aborto de Leticia. David Rocasolano, primo de Leticia, publicó el libro Adiós, princesa, polémica obra sobre la vida de la próxima reina. En el libro se demuestra con pruebas que Leticia abortó, cosa que molestó en Zarzuela. Además, David retrata a su prima como una déspota y controladora que sufre continuos cambios de humor, bipolaridad de carácter. El único tema que no tocó fue su posible anorexia. El fuerte carácter de Leticia lo confirmó hace 2 meses Vanitatis, que publicó las quejas de los escoltas de Leticia por el carácter dictatorial de esta. 5. El suicidio de su hermana. Erika, que una noche se atiborró de pastillas en la soledad de su casa para acabar con su vida. Había dejado escritas varias cartas que lo probaban. Erika se acababa de separar y apenas tenía relación con su hermana, que siempre había estado cerca de ella, más centrada en sus compromisos en Zarzuela. Tampoco le ayudó a Erika la presión de los paparazzi, que la fotografiaban en contra de su voluntad. La Casa del Rey pidió a Antena 3 y Telecinco que no aireasen el aborto de doña Leticia. La noticia de que Leticia Ortiz, hoy reina, se sometió a un aborto antes de conocer al Felipe de Borbón, alteró el pulso de la Casa Real. Pocas cosas de entre la avalancha de rumores,
noticias y escándalos que rodean a la zarzuela han alterado tanto el pulso del rey Juan Carlos como el reconocimiento de que Leticia Ortiz se sometió a un aborto antes de conocer al Felipe de Borbón, episodio no completamente desconocido, cierto, pero que ha rebrotado con fuerza a raíz de la publicación del libro Adiós, princesa, obra de David Roca Solano, primo carnal de Leticia y en otro tiempo su confidente y amigo, aunque nosotros lo resucitamos tras el anuncio de la nueva ley del aborto. Porque se trata de un asunto, el de ese aborto, ciertamente peliagudo para alguien que podría ser un día no lejano reina de España. Es cierto que la sociedad española ha dado un giro copernicano en las últimas décadas en relación a temas que, como este, tienen que ver con cuestiones relativas a la moral e incluso a las enseñanzas de la Iglesia Católica, aún ampliamente mayoritaria en el país. Siendo ello cierto, también lo es que para grandes capas de esa misma sociedad, capas de la derecha conservadora, la confirmación de que su futura reina se sometió en su día a un aborto es un asunto entre delicado y escandaloso, como poco, para muchos inaceptable. Razón por la cual el entorno de la zarzuela se movilizó tras la publicación para tratar de minimizar los daños que sobre la imagen de la princesa de Asturias podrían significar la discusión a tumba abierta del tema del aborto en programas del tipo Sálvame o su versión deluxe, presentes en la parrilla de Telecinco, por ejemplo, por no hablar de otros de parecido porte, si bien más moderados, en Antena 3 e incluso en TVE los fines de semana, el programa Corazón. Aseguran los mentideros que don Juan Carlos, cuyas relaciones con Leticia más que frías son gélidas como es sabido, se involucró directamente en este asunto, al punto de haber hablado personalmente con alguno de los grandes patronos de las cadenas en cuestión, para pedirles que evitaran por todos los medios que el aborto de Leticia se convirtiera en motivo de discusión en los reality show de las distintas cadenas. El envite no es menor, lanzar tan morboso tema como carnaza de discusión en ese tipo de programas podría significar un daño añadido tan grande a la imagen de los entonces príncipes de Asturias como para imposibilitar un día su acceso al trono. Y las cadenas cumplieron escrupulosamente el encargo. La censura encubierta que sufrió la publicación del libro escrito por el primo de doña Leticia, por la gran mayoría de medios de comunicación españoles los desautoriza totalmente a la hora de hablar sobre libertad de expresión. Con la débil excusa de que no quieren hacer publicidad a alguien que ha escrito por venganza, parece que se han puesto todos de acuerdo para ningunar el libro. Cuando menos resulta raro y cuando más parece que hay bastante miedo. El autor cuenta que en octubre, quizá noviembre de 2008, viernes, pasadas las 9 de la noche, recibió en su despacho de abogado la visita de un periodista y escritor que deseaba hablar con él. El encuentro ocurrió en la sala de juntas del bufete y Roca Solano grabó la conversación. La grabadora es un arma portentosa contra los que sienten inclinación a desdecirse, abogados, clientes, periodistas. El visitante le mostró documentos comprometidos sobre Leticia Ortiz, los papeles de la clínica abortista de Ite. 4 pequeñas cuartillas, mitad de un folio y el expediente médico. El EO le había encargado a él en 2003 ir a la clínica a pedirlos y destruirlos. Roca Solano dice que lo hizo y los quemó en el fregadero de su cocina. Considera que haberle encomendado a un particular como él la eliminación de unos expedientes que podían poner en peligro la ya escasa respetabilidad de la monarquía, había sido una chapuza. Dice que lo normal hubiera sido encargar eso a los servicios secretos. Pero la enorme chapuza fue urdida por Leticia y Felipe para que los reyes no se enteraran y no frustraran una boda que les encantaría haber impedido. O sea, que acusa directamente al príncipe de haber tramado el engaño. Los papeles que le mostró el periodista y escritor eran fotocopias. Cuando Roca Solano se lo señaló, el visitante respondió: tengo originales, pero no pretendo hacer chantaje. Lo que pretendía era escribir un libro sobre Leticia y que Roca Solano le ayudara. A cambio le ofrecía la mitad de los derechos del libro y que todos los contenidos fueran supervisados por él. Roca Solano le hizo ver que ningún editor español le iba a publicar eso. Describe al visitante como un idealista de izquierdas que pretendía poner en evidencia la hipocresía del poder. Y lo compara como el primer marido de L.O., Alonso Guerrero, a quien describe como otro revolucionario de salón. Radicales de interior que no saben por dónde se agarran una hoz o un martillo. Roca Solano no aceptó la propuesta del visitante. Pero tampoco alertó a Zarzuela de las intenciones de aquel hombre ni de que tenía copias, y según él, originales, de material comprometido sobre Leticia. Admite que en otro tiempo hubiera corrido a Palacio para contarlo. Pero para entonces ya me había hartado de tanto vasallaje, de tantos desprecios familiares,
de reconvertir nuestras vidas en altares dedicados a la adoración de una princesa caprichosa. O a María Ramírez, hija de Pedro J. Ramírez, exdirector del diario El Mundo, que fue cesado por presiones, que fue sancionada con un mes de empleo y sueldo por solidarizarse con su compañera. O a los de El Jueves, a los que la editora les obligó a destruir todas las portadas donde aparecía el rey, Felipe y una corona tan llena de mierda como en la realidad. O a poca buena gente que forma parte de esta familia tan progresista que hasta de los buenos modales se olvida. Y me refiero a doña Sofía, ajena por completo a estas cuitas, si bien las ha tenido que sufrir en sus propias carnes. Mis respetos hacia mujer tan ejemplar, honesta y comprometida. Fue encumbrada como reina el 18 de junio de 2014. La primera mujer en la historia que, declarándose republicana, será entronizada. Hay cosas que la Casa Real, y aunque lo nieguen, las intentan borrar de su historial. La censura comienza en el ataque a los profesionales que intentan airear cosas que no gustan. Ana Romero, experta de El Mundo en la zarzuela, que fue despedida tras citar a Corina en la noticia sobre la abdicación de don Juan Carlos, publicado por Sierra Norte Digital, nos llene de estupor y, cuando menos, de vergüenza ajena. Nunca nos acostumbraremos a los escándalos provocados por algunos miembros de la Casa Real, empezando por la cúspide, si bien es cierto que, dado el ambiente de corrupción y libertinaje que campa por ella, todo es posible. Lástima que estos episodios escandalosos empañen la imagen de un pasado tenebroso para algunos, progresista para otros. Lo cierto es que la estampa y figura de la reina doña Leticia Ortiz Rocasolano no cuadra con los estereotipos de lo que hasta ahora se esperaba de una reina en un país donde sus tradiciones más profundas exigen una conducta intachable de quienes tienen la responsabilidad de ser la cabeza visible de la patria. No es baladí que lo